En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. La Navidad es tiempo de alegría, pero también puede ser una época de más riesgos para los adultos mayores. Aumentan las caídas por decoraciones y cables en el hogar, se complican los tratamientos por el uso de múltiples medicamentos, el frío agrava condiciones crónicas y el estrés festivo, junto a la soledad, impacta su salud emocional. ¿Cómo podemos protegerlos mejor en estas fiestas y qué señales no debemos ignorar? Conversamos con Jacqueline Flores Díaz, coordinadora de adiestramiento y educación de recursos humanos de Hospicio and Home Care San Lucas. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Saludos y bienvenidos sean todos a una nueva edición de San Lucas al Día. En esta ocasión les acompaña Orlando Rivera Martínez desde el Centro Médico Episcopal San Lucas y conmigo se encuentra Jacqueline Flores Díaz, coordinadora de adiestramiento y educación y recursos humanos de Hospicio y Home Care San Lucas. Bienvenidas, Jacqueline. Saludos, Orlando. Buen día y gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Riesgos comunes en la Navidad para adultos mayores y cómo resolverlos. Eso es lo que nos trae en el día de hoy a destacar cuáles son los principales riesgos de salud que puedan tener nuestros adultos mayores durante esta época de festividades navideñas. Sí, bueno, he identificado varios riesgos que pueden tener nuestros adultos mayores, entre ellos el riesgo de caídas. Sabemos que a veces ellos adornan los cables y muchas veces lo que hacen es mirar cuando obviamente están desorientados. Muchas veces no miran el piso, no miran los cables, entonces ahí pues tienen potencial de caída. Tenemos que estar pendientes de que cuando ellos hagan algunos ajustes, que hagan algunos cambios de los muebles, que ellos estén pendientes de dónde van a estar entonces, ¿verdad? Dónde los tienen ubicados para entonces ellos evitar que se caigan y por lo tanto no lleguen a sala de emergencia. Así que esa cosa es bien importante. Esas principales recomendaciones, ¿verdad? A los cuidadores, quienes también tienen la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros adultos mayores y que no se sienta como que los estamos apartando de ese momento de decorar, de disfrutar de la Navidad, de todas estas decoraciones. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones? Sí, mire, siempre hay que tener a los adultos mayores presentes en todas las actividades que nosotros hacemos, en una decoración más todavía, que eso es una parte de nuestra cultura. Pero sí, siempre hacerle énfasis de que no sobrecargue los enchufes, que estén pendientes de los cables, siempre nosotros fijarlos. Y sobre todo que cuando ellos coloquen algo, un artefacto, pues que obviamente no sea potencial de que sea, ¿verdad? Que haya un incendio. Así que yo digo que en estos momentos nuestros adultos mayores necesitan de nuestra compañía. Muchas veces se sienten solos, a veces hasta hacen los adornos solos. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ellos se sientan parte en estas Navidades, que no se sientan solos. No sé si Orlando, si, ¿verdad? Si tienes conocimiento que en esta temporada es cuando la tasa de suicidio aumenta. Claro. Así que con más razón, pues nosotros queremos hacerlos parte, que ellos no se sientan solos, que los hijos lo procuren, todos los familiares, y que ellos puedan también tener una buena Navidad con En nosotros. esa misma línea ya decoramos la casa, estamos con los aires navideños. ¿Cómo nuestros adultos mayores pueden adentrarse en las festividades? ¿Cómo los podemos incluir, verdad? Sin poner en peligro lo que es su salud física y emocional, haciéndolos parte de los compartir. Claro, muchas veces los hijos están muy ocupados y a veces están en el afán de que trabajan y todo y pues tratan de no incluirlos mucho, pero yo digo siempre buscar la raíz, que es llegar a las casas de los padres, compartir con ellos, ayudarlos porque muchas veces ya no tienen la fuerza para cocinar, muchas veces para mover las ollas se les caen. Así que bien importante siempre procurarlos, llevarlos a las casas, si es que están en Estados Unidos, comprarle pasaje para que ellos también puedan viajar. Así que he escuchado muchas veces que los adultos mayores sienten esa soledad porque los excluyen de las Navidades y suponen que a lo mejor otro familiar los va a incluir en sus festividades, pero nunca debemos de suponer, sino que siempre procuremos de incluirlo en cada actividad que nosotros hagamos. Esas recomendaciones a los familiares directos e indirectos que saben que nuestros viejitos están solos o ese vecino. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le hacen? Sabemos que el vecino, sus hijos están en Estados Unidos y que van a pasar la Navidad sola, por lo menos hacer ese acercamiento, llegar hasta la casa, un saludo. Claro, sí, una llamada, e incluso si está en Estados Unidos, hasta una videollamada, porque la tecnología ahora está bien avanzada, así que bien importante procurarlo. Por lo menos nosotros, ¿verdad? Yéndome el programa de Hospicio y Home Care,
tenemos el beneficio y la ventaja de que nuestros pacientes siempre están orientados, nosotros siempre estamos pendientes de lo que son los vitales, de lo que es la glucosa, y siempre lo hacemos parte y a veces llevamos hasta los mismos capellanes y los trabajadores sociales llevan música y les llevan esa alegría que ellos ameritan, que por lo menos nosotros en ese aspecto los tenemos bien cuidados, pero aquellos que no benefician o no tienen ese beneficio de lo que es honquear y hospicio, yo siempre les exhorto que siempre los llamen, que los procuren y siempre estén pendientes de ellos. Si ellos estuvieron pendientes de entre la niñez y el crecimiento, ¿cuánto más vamos a hacer por ellos? Referente a ese mismo punto que hablaba sobre la glucosa, que están bien cuidados por parte, ¿verdad?, de los servicios de hospicio y Home Care San Lucas, supongamos una historia en la que el familiar, el adulto mayor, siempre esté cuidado por sus hijos, por sus seres queridos, pero en esta ocasión en Navidades deciden irse de viaje. ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener ese calendario, para mantener todo esto, este tema referente a los asuntos de los medicamentos, para que no se pierda, ¿verdad?, la rutina ni nuestros viejitos se vean afectados? Nosotros siempre estamos pendientes de que, primeramente, que los medicamentos no estén fuera de fecha. Es lo primero, y siempre nosotros tenemos también un nutricionista que él va a estar pendiente de que la alimentación sea adecuada. Nosotros los orientamos en todos los aspectos, pero bien importante de que ellos siempre se fijen de cuáles son los medicamentos de la mañana y cuáles son los medicamentos de la noche, y que siempre sigan al pie de la letra el tratamiento que le hemos puesto a nuestros pacientes. Es la mejor manera para que ellos puedan seguir el tratamiento adecuado. Llegan las festividades, llegan los aires navideños, llegan los cambios de temperatura. Nuestros adultos mayores en la montaña reciben ese frío al que no están acostumbrados siempre. Y los cambios de temperatura constante, la humedad, también les da estos síntomas, ¿verdad?, de resfriado. ¿Qué recomendaciones le tenemos a los familiares, ¿verdad?, para que estén pendientes, o qué debe estar en ese botiquín para esos primeros auxilios y evitar que nuestros adultos mayores tengan que llegar a una sala de emergencia? Claro, siempre debe de tener pendiente los expectorantes, lo que es los Coag Flu, sobre todo que estén abrigados. Ellos padecen de mucho de frío, obviamente, porque lo que es la piel obviamente está más delgada. Así que debemos que estar pendiente de todo eso. Muchas veces limpiar lo que son los abanicos, los aire acondicionados, y orientarlos en todo momento. Porque muchas veces por falta de orientación en cuestión de lo que deben de consumir, lo que deben de hacer, si, ejemplo, empiezan a estornudar, pues obviamente orientarlos en todo momento. Hay muchas ocasiones en las que nuestros adultos mayores se encuentran solos. De momento pasó una semana en la que siempre sus seres queridos pudieron haberse comunicado con ellos, pero papá, mamá, abuelo no les notificaba cómo se sentían, y de momento llegan el sábado a visitarlos y los encuentran deshidratados o con algunos síntomas que puedan, ¿verdad?, complicar su salud física y emocional. Eh, ¿Cómo podríamos trabajar para evitar eso, y en caso de que nos encontremos con esa situación, cómo manejarlo? Sí, claro. Yo, por lo menos yo como hija, si yo tuviera algún viaje y dejara a mis padres solos, siempre yo voy a verificar la nevera. Que la nevera obviamente esté completa, que tenga los alimentos que necesite, al igual los medicamentos, pero esa llamada no puede fallar. Siempre procurar de que se hayan alimentado, que hayan ingerido alimentos, igual la hidratación. Pero yo digo que en esta temporada es cuando más solo ellos se sienten por eso mismo, porque estamos en nuestros afanes y muchas veces no estamos procurando si ellos están comiendo, si verdaderamente se están hidratando, y más por la soledad que ellos están enfrentando. Arroz con gandules, lechón asado, cuerito, ensalada de papa, el coquito, que sabrá Dios, nuestros adultos mayores no consumen alcohol en todo el año, pero quieren darse su palito de coquito. ¿Cómo se puede manejar eso para no prohibirles ni cohibirlos de la celebración, hacerlos parte sin tampoco ser un ente en el que se vean afectados su salud? Ellos pueden probar de todo, pero con moderación. Incluso yo siempre soy una que digo, mira, ¿quieres tembleque? ¿Quieres arroz con dulce? Pues hoy te comes el tembleque y mañana te lleves el pedacito de arroz con dulce y te lo consumes y así. ¿Cómo manejamos eso? Porque a veces se ponen un poquito Claro, tercos. sí, no creas, siempre uno busca la vueltita, pero ejemplo, si la porción es bastante grande de lo que es el tembleque y el arroz con dulce, pues comete un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero si lo quieren comer todo, pues entonces deja la otra porción para mañana y así puedas disfrutar de todo. ¿Hay recomendaciones en particular para nuestros pacientes de diabetes, hipertensión, en cuanto a
la calidad, ¿verdad? De ese alimento, el recalentar alimentos muchas veces, que sean más frescos. ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, mire, eso es un tema muy complicado porque en estas temporadas lo que es la emergencia siempre van muchos adultos mayores por eso mismo, porque no saben cómo manejar los alimentos. Pero bien importante, si yo salgo de la actividad, rápido ponerlo en la nevera y no dejarlo más de 48 horas en la nevera porque eso también tiene un por ciento de degradación. Así que siempre tenemos que estar pendientes de que lo que estén consumiendo pues sea lo necesario y obviamente esté bastante fresco para que no le dé consecuencias más adelante en esa emergencia. A los familiares que visitan, ¿verdad? A sus seres queridos, a nuestros adultos mayores, llegan a la casa y de momento ven en la nevera que hay comida que el vecino le trajo, que la otra titi le trajo. ¿Cómo pueden trabajar eso para verificar si en efecto, mira, hace cuánto te trajeron esto no te lo debes comer, no porque no puedas, sino porque te va a afectar tu salud? Claro, sí, la comunicación, sobre todo, siempre decirle a ellos que cuando, ejemplo, vayan a guardar una comida, le pongan la fecha para que ellos se acuerden cuándo fue que lo pusieron en la nevera y si verdaderamente está vigente para ellos poder consumirlo. Y entonces también orientarlos de que hay cosas que se pueden guardar en la nevera por cierto tiempo y hay cosas que no se pueden guardar para evitar eso mismo. Dinámicas o estrategias que podamos establecer con nuestros adultos mayores, ya sea a través de las llamadas telefónicas, videollamadas o cuando los visitemos, para incluirlos y hacerlos parte en tiempo y espacio de lo que se está viviendo. Muchas veces ya han perdido un poco de la memoria, poderlos traer a que recuerden lo que es el significado de la Navidad, algunas estrategias que se puedan Sí, hacer. por lo menos, estrategias que yo te puedo dar es que cuando nosotros tenemos un cuidador, por lo menos con personas que están pasando por esa situación, siempre le ponemos fotos, le ponemos música, ponemos las videollamadas. He ido a cuidados a hogares como tal, que nosotros lo que hacemos es siempre hablarle, mira, ¿te acuerdas de fulana, tu hija? Y siempre tener como que ese diálogo, porque uno cree que no recuerdan todo, pero sí, ellos tienen muchas cosas presentes y es importante que eso esté vivo durante esta temporada también. En caso de necesitar un servicio adicional durante estas Ujú. épocas festivas, los hijos o los familiares se encuentran lejanos a poder socorrer a su ser querido, ¿cómo pueden comunicarse con, ¿verdad? Con Hospicio y Home Care y cuáles son esos servicios que están disponibles siempre y ahora más en Navidad? Claro que sí, nosotros tenemos oficina tanto en Ponce y a nivel isla, así que se pueden comunicar con nosotros. Eh, para eso también tiene que cualificar, tiene que tener unas condiciones y por lo menos que se comuniquen y entonces que pidan la información y dependiendo del caso, pues nosotros entonces vemos si el paciente cualifica o no cualifica, pero que nunca deje de agotar esas opciones. ¿Cuáles son esos casos en los que mayormente, ¿verdad? En base a su experiencia, se topan con que, mira, de 10 casos, de 10 visitas que hicimos, este adulto mayor está viviendo esto, ¿qué es lo más común? Lo más común es cuando un viejo está cuidando a otro viejo, que muchas veces no tiene ese apoyo de los hijos, no tiene ese apoyo ¿verdad? De los familiares, y vemos entonces que está pasando mucha necesidad, y entonces rápido tenemos que llamar al trabajador social para que intervenga. Eso se ve mucho en los casos de, por lo menos de hospicio. Y en cuanto a las complicaciones que se puedan dar adicionales a las condiciones que tengan, ¿cuáles son esas condiciones principales en las que se pueden ver afectadas durante esta época navideña cuando hablamos del asunto de la comida, de la alimentación, de la falta de compañía, de la soledad? Sabemos que, como mencionabas, es una época en donde muchas personas celebran, pero para otros no es de esa manera. ¿Cómo podemos trabajar ese tema? Yo siempre hago un llamado a lo que es el gobierno, porque pueden hacer más programas, e incluirlos, incluso hasta buscarlos. Muchas veces ellos no tienen cómo moverse y sería algo, ¿verdad? Que una buena iniciativa que el gobierno haga más programas o haga más actividades donde ellos puedan estar y ellos puedan entonces compartir con otras personas y por lo menos en ese momento puedes conectarse de que están solos, que no tienen la familia, que yo creo que es algo más de la comunidad que podemos aportar, no solamente de la familia, sino también de la comunidad. De Hospicio Home Care, ¿cuál es la misión? Durante los 365 días del año, 24/7, pero más en esta época de Navidad que nos encontramos ahora en diciembre hasta enero, las Navidades más largas del mundo. Reforzar, orientar y sobre todo verificar que los viejos en este tiempo pues estén recibiendo esa atención que ellos ameritan.
Aunque usted no lo cree, en este tiempo, pues por lo mismo, por lo que es la alimentación, pues nosotros estamos pendientes. ¿Qué usted consumió el día de hoy? ¿Se tomó los medicamentos? Estamos pendientes de todo eso y si vemos que hay algo que no marcha bien, siempre nos comunicamos con los médicos y los médicos entonces nos dan las órdenes que ameritan para ese tipo de pacientes. Utilizando las cámaras, ese llamado a los seres queridos, familiares, nietos, que saben que nuestros viejos están ahí y prefieren, déjame, yo lo llamo mañana, yo lo hago después, pero eso podría costar en tiempo y espacio la vida o el tiempo perdido. Claro, yo siempre hago una exhortación a lo que es los familiares. Nunca supongan de que a lo mejor yo no lo llamé hoy porque hoy lo llamó fulana, ¿verdad? Mi hermana. Lo voy a llamar mañana porque uno nunca sabe cuando vamos a partir de este mundo y no se sabe si ese día es el momento que necesitaba una palabra o necesitaba escuchar la voz de nosotros para entonces sentirse acompañado, aunque sea a la distancia, pero por lo menos sentirse acompañado. ¿Qué marca la diferencia en los servidores, los empleados de Auspicios Home Care que salen a la calle todos los días ahora, ¿verdad? Ahora como usted como coordinadora del asunto de recursos humanos, ¿cómo y por qué Auspicios Home Care es diferente a cualquier otro servicio? Primeramente porque nosotros le damos esa calidad que ellos ameritan en el servicio. No estamos siendo un enfermero más, de, como digo yo, de toma de signos vitales, sino que le damos esa atención, muchas veces lo hacemos parte de nosotros. A veces nos duele cuando le demos de alta o, ¿verdad?, cuando a veces fallecen, porque nos hacemos parte de nuestra familia. Incluso a veces ellos no hacen parte de la familia de ellos porque hacemos esa conexión, pero todo está en que ellos se sienten útiles, se sienten acompañados, entablamos una conversación y ellos me dicen, contra, mira, no solamente viene por el servicio, él también está preocupado por mí, por mi salud y esas cosas pues son los que marcan la diferencia. Muchas personas piensan que solo Puerto Rico es el área sur, Ponce, Mayagüez, el área metropolitana, el área norte, pero en la montaña hay mucho viejito, hay mucho adulto mayor, nuestros pacientes que están allí, que merecen el mismo trato y estoy seguro que desde Auspicios Home Care no hay diferencia en el trato, pero Claro. es una realidad. ¿Cómo ustedes trabajan esas situaciones cuando se encuentran con este tipo, ¿verdad?, de pacientes en estas comunidades que muchas veces están solitos? Sí, los vemos mucho, pero lo mismo, nosotros llegamos a la montaña, si llegamos a Vieques Culebra, llegamos a cualquier lugar. Así que lo importante no es solo el lugar, sino que ellos obviamente reciban el servicio que ameritan. Y muchas veces si el lugar está bien apartado, a lo mejor es peligro, ya sea para él o para el personal, muchas veces tratamos de buscar otros lugares que podamos seguir, ¿verdad?, brindando ese servicio que ellos necesitan. ¿Con qué situaciones, si nos puede enumerar alguna, ¿verdad? O algún testimonio de situaciones en las que esto que hemos hablado, usted se encuentra con esa realidad de que muchos familiares eh, dijeron, no, mi viejo está bien o mi viejo está mal. O sea, en realidad bien y cuando te encuentras con la realidad es otra. Sí, mire, a veces hemos llegado a lugares, especialmente en el campo, que lo que hay son unos barrancos y a veces ha habido derrumbe, luego de a lo mejor de algunas lluvias y eso, y a lo mejor los familiares desconocen la magnitud. Y cuando entonces el personal va a visitar, que entonces los pone sobre aviso, es que ellos entienden que verdaderamente la situación que está viviendo el familiar pues no era la que ellos pensaban. Y entonces ahí rápido el trabajo social activa lo que es el familiar, buscan entonces otro lugar y entonces el servicio obviamente es el plus porque a lo mejor lo que yo no podía hacer varias veces a la semana, pues ahora lo puedo hacer porque ahora puedo acceder a la casa. Cuando me hablas de los servicios, de ese acceso y esas oportunidades que tienen nuestros pacientes en Hospicio Home Care San Lucas, a diferencia de cualquier otra marca, el tema de un servicio holístico, no solamente el enfermero va, tenemos servicios de capellanía, hay trabajo social, ¿qué nos puede hablar sobre esos servicios en particulares que nos marcan como diferente en el mercado? Claro, por lo menos cuando enfermería identifica ya el área emocional o en este tiempo que muchas veces ellos dicen, mira, me siento solo, no me siento útil, o a veces expresan ciertas palabras, pues rápido nosotros activamos el capellán y la diferencia se ve enorme cuando nosotros volvemos y visitamos a los viejos, que entonces vemos que a lo mejor la cara de preocupación o de tristeza, pero ahora es un cambio en cuestión de paz, tranquilidad. Ellos son nuestro refuerzo. Ellos son los eslabones que nos ayudan a nosotros a estar completos. Así que sí, la parte física es importante, pero la parte emocional y espiritual aún más.
Y eso marca la diferencia en Hospice Home Care. Claro. Tenemos los servicios de capellanía. ¿Qué es ese servicio de capellanía? No es solamente hablar de alguna religión o implementar, ¿verdad? X religión como tal, sino que darle una palabra. A veces cuando nosotros pasamos por un buen momento o más cuando tenemos una condición terminal, nosotros queremos escuchar una palabra. Muchas veces sentimos que, ¿verdad? Que no nos escuchan, que Dios no me escucha. Claro. Y entonces es cuando más necesitamos que nos hablen de no solamente de una religión, sino de que Dios está ahí, Dios nos escucha, Él está con nosotros. Y independientemente de la situación que estén enfrentando, pues que por lo menos cuentan con nosotros también, que estamos Y ahí ese para ayudar. familiar que tenga alguna preocupación sobre el servicio de Hospicio Home Care San Lucas, en la capellanía, nos van a inculcar solamente lo que es el asunto episcopal. No es así. No, incluso muchas veces ellos han rechazado ese servicio sin todavía conocerlo. Y cuando entonces ellos van por la primera visita, que ven que la realidad es otra, que la dinámica es muy diferente, entonces ellos lo siguen aceptando y entonces empiezan a hablar, mira, yo creía que el capellán era lo que venía a hablar de religión, pero no, ellos son una persona más que vienen entonces a darme ese apoyo que yo necesito. Y entonces la percepción de los pacientes y de los familiares cambia. Eso es la norma. Sí. La mayoría de veces eso sucede. Y cuando se topan con realidades en las que los familiares de cierto punto también se tornan un poco reacios a lo que es el servicio, que muchas veces llega a través de la recomendación tras una hospitalización, ¿cómo trabajan o cómo usted trabaja con su equipo para poder adentrarse y brindar ese servicio que en muchas ocasiones es un servicio esencial y obligatorio para ese adulto mayor? Sí, nosotros nos basamos en la área de necesidad y obviamente según la necesidad que tenga y es que entonces nosotros empezamos a orientar y ellos ven que ese servicio que nosotros brindamos verdaderamente ellos lo necesitan. Y por eso entonces que a lo mejor al principio estaban reacios o dice, pues mira, que mi familia va a morir y ustedes lo que vienen, pues nosotros les damos a entender que nosotros no somos un servicio más, que nosotros estamos ahí para que el paciente tenga, ¿verdad? Esos servicios paliativos, que pueda contar con todos los tratamientos, por lo menos para manejo de síntomas y que tenga una muerte digna. Ese es nuestro lema. Y entonces a medida que van pasando los días, que van pasando el deterioro del paciente, ellos van notando y muchas veces se apoyan más en nosotros para ese tipo de enfrentamientos que están pasando. Ese es un concepto que muchas veces las personas no conocen, el concepto paliativo, que puede sonar como una palabra rebuscada, pero es el servicio que básicamente es la base de lo que es Hospicio y Home Care San Lucas. Es correcto. Por lo menos en nuestro caso, ya cuando el paciente ya, ¿verdad? Ha buscado todo y ha agotado todos los recursos para que esa condición merme, que entonces llegamos nosotros, ahí es que entonces nosotros le decimos, mira, sabemos lo que estás pasando, pero estamos aquí para apoyarte. Estamos aquí para que todo lo que tú vayas enfrentando durante el proceso, ¿verdad? De la condición, pero nosotros estamos ahí para poderte ayudar en el dolor, en los vómitos, en la diarrea. Y créanme que cuando nosotros llegamos, ellos ven ángeles, porque en momentos tan difíciles como enfrentarse a la muerte, Claro. pues ver a las personas que le ayudan, que están manejando la sintomatología para ellos. Acompañamiento, un calor Claro, humano. claro, porque nosotros ofrecemos muchas cosas, además de enfermería, está la ama de llave, que ellos están ahí bastantes horas con ellos, Claro. y está también la enfermera de baño, que ellos ven unos buenos recursos y ven esos apoyos, y ellos a veces hasta quieren más de nuestra ayuda, y para eso estamos, para ellos. Jacqueline, ya estamos en los últimos minutos del programa. Riesgos comunes en la Navidad para adultos mayores y cómo prevenirlos. En unas Hablamos últimas de palabras. caída, hablamos de la dieta, que es bien importante. Sí puedes consumir, pero ¿verdad? Con moderación. Hablamos también de lo que son los accidentes de la electricidad, del fuego, que tengan bien, ¿verdad? Inconsciente de cómo conectan las cosas, cómo adornan, pero también en lo que es el aislamiento y lo que es la soledad. Que no se sientan solos nuestros viejitos, que siempre cuenten, ¿verdad? Con los familiares y que siempre lo estén llamando y que ellos se sientan útiles en estas Navidades. Muchas gracias por tu tiempo, Jacqueline, por estar aquí, por orientar a la comunidad en nuestro compromiso. Ya ustedes saben, si necesitan más información sobre Hospicio y Home Care San Lucas, pueden llamar al 1-800-981-0054. Es todo por mi parte. Soy Orlando Rivera Martínez. Esto es una edición más de San Lucas al Día. Nos vemos en la próxima.
San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.